para hablar de la demencia, lo primero que hay que hacer es definirlo, ¿no es cierto? Va a estar caracterizado por ser un síndrome con dos o más dominios cognitivos afectados, no necesariamente la memoria, puede ser función ejecutiva, visoespaciales, lenguaje, conducta y comportamiento. Otro requisito es que sea adquirido, o sea que venga el paciente con un estado previo de normalidad, que no esté explicado por una confusión, ¿no es cierto?, por un delirium, ni por patología psiquiátrica, que interfiere con las actividades de la vida diaria, que deteriora la funcionalidad previa, y que el paciente debe ser acompañado en su reporte por un informante o testigo, ¿verdad?, que sea confiable, que me pueda dar fe de que está pasando esto, de que está el deterioro cognitivo, de que ese deterioro cognitivo es nuevo, que está interfiriendo con la actividad de la vida diaria, etcétera. Que es una patología demasiado importante. Es tan importante que hasta un 50% sobre los mayores de 85 años van a tener demencia. Ojo que demencia no es sinónimo de Alzheimer, demencia es el síndrome demencial, ¿no es cierto? El Alzheimer es una etiología específica de la demencia, pudiendo haber otras. De hecho, el Alzheimer va a ser la primera causa de demencia, ¿no es cierto?, tanto en mayores como en menores de 65 años, pero las segundas causas van a ser diferentes en esos grupos etarios. En los mayores de 65 años va a ser más pelea la patología vascular, una vez que hablemos de un segundo lugar, ¿no es cierto? Primero va a estar el Alzheimer y después vamos a tener patología vascular. Y en el segundo lugar, en los menores de 65 años, ahí vamos a tener alcohol, ¿no es cierto?, demencia frontotemporal, etc. Por lo tanto, primera afirmación va a ser que el Alzheimer es una etiología importante, es la primera en los grupos etarios, pero no es la única, y vamos a tener tanto alcoholismo como demencia frontotemporal y otras etiologías en segundo lugar. Sobre todo vascular, ¿cierto?, en los mayores de 65 por el alto riesgo cardiovascular que tenemos hoy día. El envejecimiento normal puede tener presencia de olvidos benignos y de más lentitud, ¿no es cierto?, pero no olvidos malignos, que son los que perjudican la funcionalidad, ¿ya? Esos son los olvidos peligrosos que le llaman, como por ejemplo dejar prendido el fuego, ¿cierto?, de la estufa, no saber dónde estoy ubicado. Eso ya es más patológico. En cambio, hay incluso la queja de memoria puede estar incluso en una persona que no es un adulto mayor, ¿no es cierto?, que no esté en un contexto de envejecimiento, y por estrés hay un montón de diagnósticos diferenciales, ¿sí? Ojo que la demencia senil está mal, no se dice demencia senil para las personas, para que le enseñen a sus parientes, a sus amigos, que demencia senil es un concepto raro porque aumenta los estigmas, hace que las personas adultas mayores tengan más quejas de memoria probablemente. Esto se le llama efecto nocebo, ¿verdad? Entonces, estoy viejo, voy a tener demencia senil. No, eso está mal y no es una enfermedad exclusiva de adulto mayor, por lo tanto no usemos esa denominación, ¿sí? Existe esta hipótesis del polígono dinámico, donde dice que no es un mecanismo de daño único, como muchas otras patologías, sobre todo en neurología, sino que son varios elementos los que están participando en el mecanismo de producción de la patología o del síndrome demencial. Existen diferentes clasificaciones de la demencia. Clínicamente podemos diferenciar la demencia de origen cortical versus subcortical. El cortical va a presentar afasia, va a tener más dificultades para aprender cosas nuevas, va a tener alta alteración de la cognición, con agnosias, ¿no es cierto?, acalculia, y no va a tener trastornos del movimiento. Ya, y el paradigma de esta demencia cortical sería la demencia de etiología de Alzheimer, ¿no es cierto?, enfermedad de Alzheimer. Luego en la clínica más subcortical se va a caracterizar por no presentar afasia, por no tener una alteración tan severa de la cognición, ¿no es cierto? Van a haber más lentitud y olvidos, menos estrategia, menos planificación.
Los trastornos del movimiento van a ser lo que caracteriza más a las demencias subcorticales, con corea, temblor, rigidez y ataxia. Y podría estar presente una enfermedad de Parkinson. En la enfermedad de Parkinson tendríamos primero los trastornos de movimiento y después los trastornos más cognitivos. Y hay otras patologías que podríamos ojalá ver en este otro video, en donde es primero el trastorno de cognición y luego los trastornos de movimiento, ¿ya? Que sería dentro de las parálisis, de las demencias subcorticales. Entonces podríamos tener, como les digo, la enfermedad de Parkinson y otros parkinsonismos como la parálisis supranuclear progresiva, atrofia multisistémica. También dentro de las corticales dijimos que está el Alzheimer, pero también está la demencia frontotemporal y hay atrofias corticales asimétricas. Y las subcorticales, la lista es mucho más larga, como les digo: Parkinson, parálisis supranuclear progresiva, también está la demencia por cuerpos de Levy, demencias vasculares, ¿verdad?, porque son más profundos, enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, demencia por VIH, neurosífilis. Entonces ahí todos los síndromes más infecciosos, también etiologías más infectos, enfermedades más sistémicas, endocrinopatía, déficit vitamínico, tóxico, depresión incluso, demencia después de un trauma, también puede ser subcortical, la hidrocefalia, la presencia de algún tumor o alguna neoplasia que esté generando alteración por ocupación de espacio, y lesiones desmielinizantes, porque claramente la mielina es subcortical. Entonces dentro de lo cortical es poco lo que tenemos, como les digo: demencia frontotemporal, Alzheimer y atrofia cortical, y para todo lo demás existe lo subcortical, como les digo, una lista mucho más larga. También se puede clasificar según el potencial de tratarse o de recuperabilidad, ¿verdad? Los potencialmente reversibles o van a ser menos frecuentes, pero van a ser lo primero a descartar porque puedo ir a revertirlo y tiene tratamiento. Está el hematoma subdural crónico, déficit nutricionales como vitamina B12, folatos y niacina, hidrocefalia normotensiva, la presencia de algún tumor que se podría revertir con cirugía, y algunos tóxicos, ¿no es cierto?, el hipotiroidismo, metales pesados, ¿no es cierto?, manganeso, plomo. Entonces, si bien son poco frecuentes esas causas, son media raras. Ya dijimos que la más frecuente era el Alzheimer, que no es potencialmente reversible. Las que son reversibles tenemos que ir a buscarlas por la presencia de potencial tratamiento. Por último, ya los clasificamos por clínica, ¿no es cierto?, por potencial tratamiento y por nos faltaría el curso temporal. Ya podríamos tener de inicio agudo, de inicio subagudo y de inicio más bien gradual. De inicio agudo es raro, ya en general el síndrome demencial, como la causa más frecuente el Alzheimer, eso va a ser más bien gradual, crónico. ¿Cuál nos podría dar una demencia, ¿no es cierto?, más de inicio más agudo el compromiso? Secundario epilepsia, meningitis, encefalopatía anóxica, postraumático, tóxico, ¿verdad?, después de un accidente vascular, de una demencia vascular, por trastornos metabólicos, sobre todo el curso. O sea, si inicia bruscamente, ¿no es cierto?, tiene un inicio agudo y después progresa lentamente, podría ser después en una persona que tiene epilepsia de base, ¿no es cierto?, y ha tenido crisis que le han generado daño. Si inicia agudo, ¿no es cierto?, bruscamente, y después cursa rápidamente, podría ser la meningitis que habíamos comentado, porque esa va a progresar de acuerdo a la evolución de una infección que es más aguda. Si el curso es más bien estático, o sea, tiene la anoxia, genera un síndrome demencial, va a quedar estático después de esa anoxia. Tengo que pensar en noxas, anóxica, ¿no es cierto?, postraumáticas y tóxico. Y si tuviésemos escalones, la típica demencia que cursa con escalones, o sea, una persona tira un basal y empeora, y después se queda en ese basal y vuelve a empeorar. Esos empeoramientos pueden ser producto de un accidente cerebrovascular, por ejemplo. Entonces esa sería una demencia vascular típica, es que cursa en escalones. Podría cursar con fluctuaciones,
los trastornos metabólicos que van y vienen, ¿no es cierto? Y tienen fluctuaciones de niveles de lo que sea, porque es una patología metabólica, tendría un curso con fluctuaciones. Y la desmielinización, como por ejemplo la esclerosis múltiple, porque esta patología bien sabemos que tiene un basal, ¿no es cierto?, empeora y tiene algún déficit, que son muchos los déficits que puede tener una persona con una esclerosis múltiple, y luego de la crisis aguda puede volver a su basal perfectamente, puede retornar a un estado que tenía previamente, así como también puede quedar peor, ¿cierto? Ese curso crónico con recurrencias, ¿verdad?, va a ser típico. Luego tenemos el inicio subagudo, tendríamos que pensar si va lento, pero no tanto, ¿verdad? En una neoplasia, es el típico curso de un tumor, entonces un tumor que está ocupando espacio y nos está produciendo un síndrome demencial, por ejemplo, si es que cursa lentamente, desde que inicia como subagudo. Luego un curso más rápido, ¿verdad? Si inicia lentito, no tanto, subagudo, dentro de un mes. Dentro de un mes empiezan los primeros síntomas y luego empieza a ir cada vez más rápido. Podría ser una enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, ¿verdad? O infecciones del sistema nervioso central. Ya hablamos que el VIH, la neurosífilis pueden producir, ¿cierto? Y finalmente los inicios más graduales y crónicos van a ser los clásicos, ¿verdad? Que estamos más familiarizados, que son la enfermedad de Alzheimer, la demencia frontotemporal, atrofia cortical asimétrica, la demencia por cuerpos de Levy, patología neurodegenerativa en general que tiene el perfil crónico. Entonces, para que nos llevemos para la casa, además de suscribirnos al canal, recordar que en la neurología el perfil temporal es una de las cosas más importantes. La historia es una de las cosas más importantes, porque yo a través de la historia puedo agotar el perfil temporal. En toda la neurología es algo transversal, porque nos dice mucha información. Si yo sé que la patología es subaguda, voy a pensar en infecto. Si sé que es crónico, puedo pensar en algo neurodegenerativo. Si está entre agudo, crónico, ¿no es cierto?, podría pensar en neoplasia. Y así es como se aplica también al tema de la demencia, ¿ya? Otras cosas podrían ser hidrocefalia normotensiva, esquizofrenia también dentro del inicio gradual en un curso temporal, ¿ya? Y dentro de este concepto está la demencia rápidamente progresiva, que es un tema que yo creo que es aparte y que tiene su propia mnemotecnia de etiologías, porque la que es rápidamente progresiva tiene la característica de que tiene más causas reversibles o tratables o que hay que identificar rápido. Cuando la persona tiene un curso de demencia crónico típico, yo puedo esperar un Alzheimer, pero si la persona evoluciona rápidamente con demencia, tengo que pensar en esta sigla que les digo que se llama vitamins, que donde estaría la patología vascular, infecciosa, tóxica metabólica, autoinmune, maligna, ya, iatrogénica, neurodegenerativa y sistémica. Esa es la famosa mnemotecnia, y creo que da para, como les digo, un video completamente aparte, porque es un tema aparte. Y me gustaría cerrar acá yo creo como que voy a hacer 1 o 2 por lo menos videos más de demencia, pero yo creo que esto es suficiente para uno. Les recuerdo de nuevo suscribirse, Instagram, YouTube, Spotify, todo. Besos, chao.